Esto es Mundo Interior, hoy es 9 de abril de 2021. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos el honor y el placer de recibir a Analía Domínguez Neira, que es una amiga de la casa de hace muchísimos años y tenemos una oportunidad única, para mí sobre todo, de contar con tal ilustre invitada. Analía cursó la escuela secundaria conmigo, Mariano Acosta. Luego de ahí hizo un montón de cosas, de las cuales diré algunas nomás, que tienen que ver sobre todo con un pantallazo general. Ella luego se va a autopresentar digamos, ahí ya con sus propias herramientas. Analía es psicóloga, recibida de la UBA, trabaja en atención clínica. Si alguno de los mundos interior necesitan en algún momento algún consejo psicológico, creo que no va a tener problema de atenderlos. Y trabaja también en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde el 2011, en un centro psicoanalítico que se llama La Tercera, también hace muchos años, o durante muchos años, hasta el 2014, y también asesora durante un tiempo, asesoró en la red El Encuentro, en José Cepaz, y en el hospital de la red de asistencia comunitaria en Caballito, que se llama Cabal, si no me equivoco. Y la verdad que tiene, y por eso es una hermosa candidata para Mundo Interior, una vida interior muy, muy rica. Es madre y tiene, creo que con mucho orgullo, a sus niños, niñes, y tiene, bueno, un gran sentido del humor y también una búsqueda intelectual y espiritual que seguramente nos dará un rico debate luego de su comunicación. Así que, Analía, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Muy difícil responder a semejante presentación. Espero estar a la altura. Les voy a leer algunas cosas que escribí. Sí, yo suelo ser muy mala leyendo, me gusta decirlo primero, ¿sí? Para no defraudar a nadie. Tiendo a leer muy rápido. Me defiendo más en la charla, así que lo que les propongo es que vuelvan para atrás si fui muy rápido, ¿sí? Vuelvan a escuchar, ¿sí? A la velocidad que puedan armar en sus computadoras, y en todo caso después cuando charlemos los chicos me harán las preguntas que no se entiendan. Yo titulé lo que escribí Mundo Interior, ¿sí? Y en primer lugar quería agradecerles a Carlos, a Santiago, a Maximiliano, ¿sí? No solo por la invitación, sino por la posibilidad de participar de este ciclo. A mí me dio la oportunidad de escuchar mucha gente, y sobre todo mujeres, que la verdad me dejaron pensando un montón. La charla sobre las imágenes, por ejemplo, me dejó pensando un montón y lo conversé con un montón de colegas, ¿sí? Esos diálogos, ¿sí? Que uno establece con el afuera y que tal vez despiertan, digamos, algunos diálogos interiores, me parece que es la parte más rica del ciclo. Y bueno, por eso también estuve pensando, ¿sí? Qué les podía compartir yo de mi mundo, ¿sí? Interior. Entonces, sí, decidí arrancar por algo, ya que me dedico al psicoanálisis, que me parecía que era como una aclaración necesaria, ¿sí? Para poder charlar con ustedes. Sí, ¿Sí? Y es... perdóname que te interrumpa, Ana, me olvidé una cosa muy importante. Hizo una maestría que creo que aún está terminando porque está escribiendo en nuestra querida Universidad de San Martín, si no me equivoco, en la UNSAM, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hice la maestría en clínica psicoanalítica en la UNSAM. Ahí está, con grandes Sí. amigos, Carlos. Me alegra. A ver, por donde quería arrancar, sí, era justamente por el título, ¿no? Mi mundo interior, ¿no? Entonces, como sé que en el ciclo justamente de lo que se trata es de establecer lazos con gente que viene de otros discursos, ¿no? Y que tal vez no está tan metido en el discurso psicoanalítico, ¿no? Me parecía que era importante arrancar hablando de cómo pensamos la intimidad nosotros los analistas, ¿no? Entonces, le partía, ¿sí? Por aclarar algo que para nosotros, los analistas lacanianos, supone lo que yo llamo un punto de inflexión.
Y es que lo que nosotros entendemos por íntimo, por intimidad, implica, ¿sí?, lo que Lacan, y después Miller lo desarrolla en un texto que tengo por acá dando vuelta, que se llama, y este es el concepto, extimidad, ¿no? Fíjense, qué hermoso, no es un invento mío, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la extimidad, ¿sí?, para alguien que no tiene cercanía a este discurso, ¿no? En la medida en que el cachorro humano ingresa al mundo siendo hablado antes de nacer, y es alojado en la palabra al punto que sin ella no sobrevive, lo más propio, lo más íntimo, siempre está atravesado por el campo del otro. El inconsciente supone esa marca y desde allí es donde nosotros trabajamos y pensamos la posibilidad de un análisis, ¿no? Las otras terapéuticas se centran en el yo, algo que supone un individuo homogéneo, con un adentro, ¿sí?, y un afuera delimitado. En cambio, el sujeto lacaniano tiene una barradura que grafica el atravesamiento de la lengua, ¿sí? Así que mi mundo íntimo de hoy, del cual quiero contarles algunas cosas, viene atravesado por mis referencias teóricas, por mi propia historia y, aclaro también, por mi análisis, ¿no? Hace unos 10 años que trabajo en el Ministerio de Justicia en el acompañamiento de víctimas de delitos graves, ¿sí? Durante varios años en el acompañamiento a víctimas de violencia sexual y en los últimos años en el acompañamiento a víctimas del delito de trata de personas. He acompañado este recorrido con la atención en forma privada, ¿sí?, y en lo que es el asesoramiento en el campo comunitario, lo voy a decir así. Y en algunos momentos sí, me echando con la docencia. Mi formación es psicoanalítica, pero el trabajo institucional me marca como psicóloga. En este último tiempo, sí, me propuse trabajar el entrecruzamiento entre el discurso jurídico y el psicoanalítico, y pensarlo a la luz de ciertas transformaciones sociales. Entonces les propongo, ¿sí?, compartirles algunas de las inquietudes, ¿sí?, que me surgieron de este recorrido y pensando en la charla con ustedes. Puse 2 subtítulos, ¿sí? El primero es el nombre. Hace poco una paciente mencionó que un joven de su familia le había confesado que le solicitaría a sus padres ser nombrado de otra forma, siendo de sexo masculino pero autopercibiéndose como mujer. El jovencito, de más o menos unos 11 años, ¿sí?, quería consultarles a sus papás si los nombres que había pensado serían del gusto de ellos. Mientras que la mujer, ¿sí?, que lo narraba, o sea, la paciente, refirió haberle dicho: ya que te vas a cambiar el nombre, búscate uno que te guste y que no te importe lo que tus padres piensen. Pensé que esa era una postal, ¿sí?, que se repetía y que habla un poco de la época, ¿no? Hay cierto empuje de la época a nombrarse desde el gusto, como si existiera un gusto por fuera del lazo con los otros, ¿sí?, con el otro. Parecía reiterarse en otras historias, historias que también se escuchan en los innumerables enredos que se generan en las redes sociales y la imagen de un yo exitoso y feliz. Recordé entonces a otra paciente que había consultado por indicación de su entorno, quien le habían dicho, ¿sí?, si te sentís mujer, hormonate. Y si vas a comenzar con las hormonas, tenés que ir a terapia, porque vas a ponerte violenta. No me detendré en los pormenores, ¿sí?, que decantaron en que esa paciente pueda tomarse un tiempo para empezar el tratamiento, ¿sí?, un tiempo que fue su tiempo, ¿sí?, y empezar también en ese tiempo a generarse preguntas de cómo entendía ser una mujer y por dónde quería comenzar, y ese por dónde quería comenzar iba muy lejos, ¿sí?, del lugar de las hormonas. Me interesa simplemente subrayar que hay un empuje, ¿sí?, a buscar un significante que ordene, que nombre y que permita la pertenencia a un particular, que muchas veces, por no decir todas, arrasa con la idea de singularidad, presentándose como un imperativo que gira en torno a armar un ser, ¿sí?, una imagen, un yo, que pareciera desconocer que lo más íntimo del sujeto siempre proviene del campo del otro. En este sentido, y con ambos ejemplos, también presento que mi anclaje en el trabajo institucional como psicóloga, con formación en género, me permite recibir en mi consultorio algunos pacientes que buscan un determinado rasgo y esquivan al psicoanálisis, incluso a veces sin conocerlo. Lacan establece en sus discursos una lectura del capitalismo, refiriendo que el sujeto tachado se instala en el lugar del S1
invirtiendo las posiciones en la lógica de lo que él llama el discurso amo. Convirtiéndose en una lectura de época, pensar que el capitalismo promueve un sujeto sin referencia, que busca un S1 pulverizado. Su anclaje a una comunidad de goce que lo nombre, ¿sí? Después podemos hablar sobre esto, ¿no? Pero no es solamente la inversión en lo que serían los discursos, sino también algo que se llama la noción de enjambre, o sea, esta idea del S1 pulverizado como diferentes particularidades, particulares, ¿no? Mirer trabaja esa lectura en un artículo bastante viejo, que se llama El inconsciente político, a donde establece que ese fenómeno puede verse con claridad en el efecto otaku, a donde pueden observarse fanáticos de una zona muy restringida de saber sobre las nuevas tecnologías. Hoy podríamos señalar, ¿sí?, innumerables fenómenos de este tipo, muchos de los cuales giran en torno a las lógicas de poder nombrar y visibilizar las diferencias, con lo paradójico y complejo de esto y sobre todo con el efecto segregativo que conlleva. Paso a mi siguiente subtítulo que se llama Los sin nombre. A la postal descripta podría añadir la contracara social en mi experiencia, la víctima del delito de trata. Partiré, por lo que entiendo, es uno de los principales problemas con los que nos encontramos en el territorio. En el delito de trata, la víctima, en términos jurídicos, está definida por la explotación, es decir, por el beneficio que una persona puede obtener sobre lo que la víctima haga, o incluso sobre su cuerpo, o incluso sobre partes de su cuerpo. Esto implica que pocas veces es la propia víctima quien denuncia, o incluso muchas veces hasta desconoce su propio lugar de víctima. Por las características mismas del delito, uno podría pensar que es una concepción jurídica que va a contrapelo de la concepción capitalista. Para ser un poco menos generosos, podríamos pensar que la idea de plusvalía, mientras esté regulada legalmente, está permitida, pero cuando este aprovechamiento no se encuentra regulado, nos encontramos con el ejercicio de los derechos de esa persona que se ven vulnerados. Me gusta aclarar esto porque las representaciones sociales suelen considerar que la víctima de trata está contra su voluntad. Y la voluntad también es un concepto controversial para nosotros y para el discurso jurídico. Voy a poner ejemplos clásicos de las víctimas que observamos, por desgracia, diariamente. Una familia cosechando en un campo de La Plata fue traída bajo la promesa de que podrían trabajar la tierra si invertían en la misma y dejaban un pequeño porcentaje de lo que obtuvieran. Y así migraron con los pasajes pagados por el terrateniente o dueño del campo. Una vez que la familia se instaló y pagó esa inversión, más los invernaderos, ¿no? el armado de los invernaderos que lo pagan las familias, ¿sí?, trabaja la tierra y al completar la cosecha se encuentra con dos dificultades. Una es, debe devolver el valor de los pasajes, ¿sí?, y la otra es que debe vender, ¿sí?, esa mercadería, ¿sí?, pero esa mercadería, ¿sí?, no tienen cómo trasladarla. Entonces suele ser vendida a los camiones que se hacen presentes en el lugar, y como estas familias no cuentan con el transporte propio, ¿sí?, ni con otros recursos, ¿sí?, quedan sujetos al valor que fija el camión, el que suele ser casi equivalente al valor de las nuevas semillas. Lo que suelen desconocer esas familias es que los camioneros suelen pertenecer a los mismos dueños de la tierra. Esa situación, ¿sí?, que somete a familias migrantes a dormir sobre pallets o incluso sobre la tierra, sin cloacas, sin herramientas de protección, no pertenece al medioevo, sino que es la realidad de casi todos los terrenos del conurbano bonaerense. En esas condiciones, los niños no pueden ser escolarizados ni reciben ningún tipo de asistencia sanitaria, con excepción de la generosidad del patrón de turno. La lógica de deudas que se instalan perpetúa el circuito al infinito. Se trabaja para devolver la plata de los pasajes, de las semillas, de los remedios, ¿sí?, se trabaja para comer la lechuga y se depende del patrón para comprar pañales. Otra víctima tipo es la joven que ingresa al circuito prostituyente para poder sostener la economía doméstica, luego de atravesar jóvenes trayectorias laborales en las que su cuerpo suele ser objeto de consumo, en bares, como cuidadoras de adultos mayores, e infinidad de trabajos que nadie quiere realizar. Establecen que jugar el juego de ser objeto de consumo es más redituable que evitarlo y terminan entregando porcentajes por los pases superiores incluso al 70%, accediendo al consumo de sustancias para sobrevivir a las vejaciones y sosteniendo las vejaciones para poder consumir la sustancia. Podría seguir estableciendo víctimas clásicas del delito.
Una de las que más me sorprendieron son aquellas que ingresan a sectas, a donde se combinan todo tipo de delitos sexuales, patrimoniales, etc. Pensar algunos casos de mulas como víctimas de trata. Esta es una concepción que en realidad ahora está en discusión, o sea, ahora hace unos años ya, ¿no? Pero existen algunas características que son las que configuran la vulnerabilidad para la ley, ¿sí?, con las que los captores seleccionan a estas víctimas. Entre ellas, y a modo personal, podría decirles que hay dos que suelen ser las clásicas: la vulnerabilidad económica y aquella ligada a las condiciones socioafectivas de la víctima. Sobre ambas, uno puede establecer un abanico de coerciones, ¿sí?, que puedan facilitar la captación. También podemos decir que quienes establecen la captación suelen entrar en la posición fantasmática de la víctima, y así uno puede entender algunos patrones de captación mucho más particulares. Por ejemplo, una red de chicas en situación de prostitución que eran captadas por otras chicas, siendo todas lesbianas y con un discurso bastante repelente a las masculinidades, a donde extraerle dinero supone en algún punto usarlos. Sectas que captan fieles en los hospitales, accediendo a información de familiares enfermos, entre otros miles de casos. Resulta interesante que en casi todos los casos, uno de los elementos que en la ejecución del delito se instala es el cambio de identidad de las víctimas. En el caso de las jóvenes en situación de prostitución, el uso de nombres de fantasía. En los talleres, el uso de apodos o nuevas relaciones de familiaridad. El tío, el padrino, ¿no? En los campos, el uso de números. Esto, que podríamos pensar como un detalle anecdótico, no lo es. Supone el corte con la historia de cada persona y el modo de ser nombrado por el otro para establecer un nuevo ordenamiento para el sujeto. En mi registro, a veces esto es un modo en que la persona puede armarse para subsistir a las situaciones que atraviesa, desdoblándose y fragmentándose para conservar su antigua afiliación. En otros casos es el modo en que el amo lo nombra, rebajando y aplastando su historia para terminar de zanjar el corte al lazo social y de este modo invisibilizar las características delictivas de esa relación. Viene a mi memoria la historia de una mujer que comenzó a trabajar en una casa de familia con apenas 14 años y que compartía el nombre con su patrona. Por esta razón, la misma determinó llamarla con otro nombre que tomó aleatoriamente. La mujer, al momento de la entrevista, con unos casi 60 años, al ser consultada por cómo quería ser nombrada, refirió el nombre que le había otorgado su patrona. Y a lo largo de la misma aclaró: mejor decime, y dijo su nombre original. En estas dos caras que les presento, la del consultorio y la del trabajo en territorio, creo que se define la lectura de mi práctica, como una mirada de mi mundo interior a la luz del mundo en el que me pienso. Algo que pienso como un mundo globalizado, a donde el imperativo de felicidad y consumo parece igualarnos, borrando todas las raíces culturales, mientras se nutre de las mismas para reinventarse. En el mismo, algunos se preguntan cómo nombrarse y cómo consumir objetos, relaciones, experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras otros son nombrados, consumidos, casi en una lógica prehistórica o moderna que sostiene en forma invisible el cambio de época. Me pregunto diariamente qué uso hacer del discurso jurídico, entendiéndolo como un discurso que responde a las tensiones sociales, con las contracciones de clase y de género que subsisten en las mismas, para poder hacer una apuesta al lazo social que no se vuelva universal, sino que en su consistencia material permita hacer brillar la singularidad en la que cada uno puede pensarse con otros. Y cómo pensar una clínica a donde la dirección de la cura responda a la lógica del caso a caso, pero que acceda a horizontes que no cierre el psicoanálisis sobre el psicoanálisis mismo. Bueno, hasta aquí lo que he leído, y ahora viene la parte linda, que no tengo que leer. Muchas gracias, Analía. Gracias a ustedes. ¿Quién arranca? Bueno, es muy impresionante lo que has contado y leído sobre tu experiencia, ¿no? Esa fragmentación del individuo
que se mostraba tanto en el empuje a buscar un nombre o en los cambios de identidad. Esa fragmentación que, según entendí, también abre una historia, una nueva historia que rompe con la historia anterior. ¿Cómo se ata eso? ¿Cómo se vuelve a tejer eso, esa fragmentación en alguien que de pronto quiere volver a conectar o a enraizarse en su propia historia y pensando en esto que vos decías, que esa singularidad siempre es con otros, ¿no? Y esa intimidad siempre es con otros, obviamente, ¿no? A ver, es una pregunta sumamente compleja, ¿sí? A la cual se me ocurren muchas respuestas, ¿sí? Y no creo que ninguna anule a las otras. En primer lugar, yo arrancaría, ¿sí?, diciendo de que hay algo de esa fragmentación que forma parte de la historia de esa persona, ¿no? De Digo, todo. y en esto, el trabajo que ha hecho Abuelas, por ejemplo, Abuelas, ¿sí?, con todo el trabajo sobre la identidad de los nietos recuperados, tiene mucho, digamos, para poder ser pensado en este entrecruzamiento y en este uso del discurso jurídico, ¿sí?, en torno a recobrar algo, ¿sí?, de ese armado de una identidad que no quede en esa idea fragmentada, ¿no? Entonces, frente a una persona, ¿sí?, una víctima del delito de trata, digo víctima de delito de trata porque para el discurso jurídico es así, ¿no? No tiene que ver con la concepción de víctima que podemos tener nosotros desde el campo, sí. Uno podría pensar que el hecho de que esté sosteniendo una entrevista o que vaya a declarar o que pueda participar de un proceso jurídico, ¿sí?, es un modo, ¿sí?, de posicionarla de una manera activa sobre algo que ha sido su propia historia, ¿no? Pero su historia también está atravesada por esa fragmentación. Por eso también me parecía interesante, ¿sí?, este flash que a mí me apareció hablando con esta mujer. Imagínense una mujer grande que hizo una vida, ¿no? Pero que a los 14 años tuvo que ir a trabajar a otra casa, le cambiaron el nombre, ¿sí? Y la mitad de su vida se llamó con ese nombre. Y en el transcurso de la entrevista, ella misma va de un nombre al otro, ¿no? Y uno podría decir, ¿es la que era antes de ir a esa casa de familia? ¿Es la que fue en esa casa de familia? Es una nueva, ¿no? Es una nueva que integra esas, ¿no? Y el discurso jurídico puede ayudarla así a armar un tejido, ¿no? Me parece que esa tiene que ser, ¿sí?, en algún punto la apuesta de trabajar, ¿sí?, con un discurso como es el discurso jurídico, que es un discurso rígido, ¿no?, y que expresa transformaciones sociales en tensión. Entonces, hacer uso de eso, ¿sí?, ya es una apuesta. Y como contracara de eso, yo les podría decir, la ley de identidad de género, en el momento en que se reguló, digamos, que se votó, trajo un montón de consecuencias también, ¿no? Porque hubo un montón de gente que salió rápidamente a hacer un cambio de identidad y había cierto proceso, ¿sí?, que tenía que ver con la propia temporalidad que no estaba construido. Entonces también, digamos, la otra tendencia, ¿no?, que puede dar la ley, que es homogenizar, o sea, bueno, todos tenemos que ir a cambiarnos el nombre si no nos sentimos de acuerdo con el género, ¿sí?, también trae consecuencias. Entonces es en ese contrapunto, ¿sí?, entre el todos, que puede ser una ley, ¿no?, o el proceso jurídico, ¿sí?, y el singular, que uno puede trabajar en un análisis, ¿no? Es como buscar ese contrapunto, hacer lazo con otros, ¿sí?, pero sin perder algo de la singularidad. No sé si me fui por las ramas, Carlos, y lo que te dije no se entiende nada, o sea, repregúntenme 500 veces, porque yo me puedo ir por las ramas porque odio Zoom. Me encantaría tenerlos de carne y hueso. Ahora, más allá del lenguaje, la práctica jurídica, que evidentemente tiende a no normatizar, tiende a estandarizar, ¿no? Y que entonces, bueno, las singularidades se pueden ver pulverizadas o diluidas, digamos.
A mí me resulta muy interesante, sugerente para pensar, ¿no? Esa presión de la que vos hablaste, que, por ejemplo, esa presión a cambiarse el nombre o esa presión externa, ¿no? Ese empuje, dijiste, el término empuje que me gustó mucho, a, incorporarse a una ola sin saber siquiera qué es el agua, digamos. Porque también en esto, ese empuje a la felicidad y al consumo de lo que sea, ¿no? Es también como un rasgo de este mundo o los epígonos que vivimos de este mundo de consumo, donde el centro es lo que uno vale por lo que tiene o lo que consume. Y en eso me pareció muy interesante lo que decías, ese empuje que a veces me da la impresión que termina pulverizando la intimidad o haciéndola imposible la intimidad, y también porque hay allí ese empuje a buscar la felicidad y a buscar el consumo, termina pulverizando a la gente, porque a mí me parece, no sé qué pensás, pero todos tenemos un poco fragmentada la vida, ¿no? Así todos tenemos una identidad fragmentada que viene de nuestra historia misma y de las familias que se han ido amalgamando o desamalgamando hasta llegar a nosotros, ¿no? Es que el problema para mí, Carlos, es que el concepto de identidad, sí, si lo pensamos desde el psicoanálisis, es un problema, ¿no? Porque la identidad hace referencia a las identificaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con el amarre, sí, justamente, y la construcción que viene del campo del otro. Por eso, o sea, yo arrancaba diciendo, cuando nosotros hablamos de intimidad es un poco un problema, ¿no? Porque lo que tomamos como lo más propio, lo más íntimo, sí, es lo que hemos tomado, sí, de aquellas personas que nos han marcado en nuestra vida. Ahora, en un trabajo de un análisis, ¿sí? Más allá de cómo uno piense desde las diferentes concepciones y lecturas que se ha hecho de Lacan, ¿no? Lo que implica el trabajo de un análisis, uno podría pensar que todos más o menos estamos de acuerdo, ¿no? De que hay un trabajo sobre esas identificaciones, ¿no? Uno va a un análisis a hablar de justamente qué tomó de su madre, qué tomó de su padre, qué tomó, digamos, ¿no? Y en la medida en que uno puede ir desenlazándose de eso o relanzándose a eso, ¿no? Uno va atravesando, ¿sí? Y va armando, lo voy a decir así, va armando una nueva, ¿sí? Identidad. Digamos, hay una idea de invención, ¿sí? De construcción con eso que uno tiene, ¿sí? Que tiene que ver con el trabajo que uno puede hacer en un proceso analítico o fuera de un proceso analítico en la vida misma. Ahora, esa es una cuestión que me parece que va en la lógica de la singularidad, del caso a caso, ¿sí? Cuando yo hablaba del empuje de la época, es cuando esta paciente viene y cuenta, ¿no? Que este familiar quiere cambiarse el nombre con 11 años y que está preocupado por la opinión de los padres, ¿no? Y la respuesta que ella da, que inmediatamente igual después se queda pensando y ella misma la desecha, ¿no? Pero la respuesta que ella da es: armate uno lindo que te guste, ¿no? Como si fuera tan fácil a un nene de 11 años buscar algo que le guste, ¿sí? Por fuera de lo que puede ser el impacto que tengan los padres. Es qué concepción estamos teniendo, ¿sí? De lo que es armar, pensar un sujeto, ¿no? O sea, ¿qué es por fuera del campo del lazo con los otros, ¿no? Hoy una paciente decía: yo me doy cuenta que no decodifico, ella lo dijo así, no decodifico el manejo de las redes, de Instagram, ¿no? Todo esto por si un chico le escribía o no le escribía, si le gustaba o no le gustaba, ¿sí? Y ella hacía una analogía de lo que ella sentía que era o lo que a ella le pasaba, ¿sí? Con lo que era en Instagram. Digo, esto también es interesante porque con la pandemia todos nos vimos encerrados y uno podría pensar, bueno, es el momento de lo íntimo, ¿no? Es el momento de lo íntimo. Y en realidad las consecuencias que yo veo, nunca tuve tantas
tantos llamados y tantas consultas como en este último tiempo, porque la gente se peleaba, digamos, por lo que aparecía en una red social, por lo que otro ponía en el Facebook, por lo que el otro ponía en el Instagram, ¿no? Entonces, hay algo de la imagen, de la pregnancia de la imagen, ¿no? Del capitalismo en la lógica de todo el tiempo ser, en la medida en que uno consume, que uno es parte de ese mundo de imágenes, ¿no? De la voluntad, del yo, del manejo de las situaciones, del control, ¿no? Que siempre va a ser agua, siempre va a ser agua, ¿no? Siempre va a ser agua porque nadie, digamos, va a responder, digamos, a ese imperativo, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba, Bueno, sí, no, te decía, interrumpo acá porque me gustaría que desarrolles esto porque pienso, escuchándolo a Carlos y escuchándote a vos antes y ahora, que el trabajo del análisis en el momento de la constitución subjetiva, de esa que vos de alguna manera llamaste, la constitución subjetiva, digamos, de intimidad, para no ser demasiado general. Esa intimidad, que en el fondo, según Miller, es extimidad, de alguna manera tiene tiene que ver con la palabra, evidentemente, con un discurso, con constituir un discurso y hablar y a partir. Ese, de alguna manera, lo que estarías diciendo es que eso que yo digo, de alguna manera, de algún lado lo saqué. La pregunta en este concepto que te decía Carlos del empuje de época, yo me pregunto si no es en el fondo algo sencillo de hacer, o debería ser sencillo de hacer para el análisis, o justamente la pregunta es esa, si es más sencillo analizar las personas concretas en el análisis, ¿no? Que te digo, bueno, mirá, mi papá esto, ¿no? Uno va hablando, mi mamá esto, me pasó esto, que analizar la constitución subjetiva que el empuje de época implica. Si eso es más, o sea, decirles, mira, no se trata de ser feliz, de pasarla bien, no se trata de consumir, no se trata de, si eso es más sencillo de llegar, digamos, a la extimidad constituida por el capital, llamémoslo así, o es un trabajo, o sea, o aparece como un trauma más a resolver, digamos. ¿Cómo se a maneja ver, el análisis ahí? Con la constitución subjetiva que tiene que ver con el otro que existe, o sea, el otro persona concreta, papá, mamá, amigo, problema, y la alteridad que implica el empuje de época que nos constituye a todos, como decía Carlos, estamos todos fragmentados de alguna manera por este discurso, por esta intromisión en nuestra intimidad, digamos. Esa intimidad que tiene que ver con una familia, una comunidad, con una coyuntura, y la intimidad que en el fondo la compartimos todos, ¿no? Que es el discurso del goce, el discurso de you can do it yourself, todo ese discurso del optimista de la felicidad. ¿Cuál es más difícil? voy a invertir la lógica en la respuesta. Sí, o sea, estoy pensando cómo responderte sí, para que se entienda a lo que quiero llegar de otra manera, ¿no? En primer lugar, sí, te voy a decir, el analista tiene que estar a la altura de lo que le toca, ¿no? Lacan lo decía así, el analista tiene que estar a la altura de la época, digo. No se trata así de cuestionar a la época porque sea buena o mala, es lo que hay, ¿no? El concepto de extimidad no es de Miller, sí, lo toma de Lacan. Y Lacan en diferentes momentos de su enseñanza, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? Algo que es complejo explicar acá y es más del mundillo psicoanalítico, ¿no? Pero tiene como, mirar, lo arma como en diferentes paradigmas, ¿sí? Y va cambiando el modo de pensar, ¿sí? La relación entre lo simbólico, la palabra, ¿no? Lo real, ¿sí? Y lo que llama lo imaginario, ¿sí? Va cambiando, ¿sí? El modo de pensar esas interacciones, ¿sí? Pero lo voy a decir con lo que me parece más sencillo, que es a partir del seminario 22, que él habla, ¿sí? De la idea de que el ser, como lo entiende Occidente, que es una esfera, que tiene una adentro y una afuera, ¿sí? Para pensarlo en un análisis no es suficiente. Entonces toma de la topología la idea del toro, ¿no? Que sería, lo voy a decir burdamente, como una dona,
¿no? Entonces algo de lo que está afuera pasa por el adentro, ¿no? Y un análisis sería como esa especie de espiral donde uno todo el tiempo va atravesando, digamos, eso que lo constituye, que viene del campo del otro, ¿no? Y va circulando y a la vez va girando sobre su propio eje, ¿no? Entonces uno podría decir, esa concepción, ¿sí? Ya de por sí está hablando de que la idea de intimidad, ¿sí? Siempre va a tener, ¿sí? La carga, ¿sí? Del otro, de la cultura, ¿sí? Del que te crió, del que te dio la mamadera, la teta, ¿no? Del modo de hablar. En otros momentos de la enseñanza Lacan habla de la lengua, ¿sí? De la marca de la lengua, ¿sí? Va cambiando la conceptualización, pero lo digo desde acá porque me parece que es lo más fácil, ¿sí? Como para poder hacer esa representación. Ahora bien, Lacan en un momento dice, hay un cambio de época, ¿no? Van a escuchar que todos los analistas nos la pasamos diciendo, la caída del nombre del padre, es casi como una muletilla, ¿sí? Nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 frases, ¿sí? Que hemos tomado y repetimos casi de manera sistemática. La caída del nombre del padre es, bueno, de lo que es la modernidad, ¿sí? A lo que entendemos por posmodernidad, que le van cambiando el nombre, ¿no? De eso que se ocupen los sociólogos, ustedes, digamos. Hay un cambio, ¿sí? En la lógica de cómo se piensan las relaciones, las sociedades, ¿no? O sea, antes yo, en mi infancia, y a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? Nosotros leíamos los libros, ¿sí? Del mundo árabe y nos imaginábamos toda una mística, ¿no? Y hoy yo llevo a mis hijas a la escuela y me encuentro con mujeres con el velo, ¿no? Algo que quizás nunca jamás hubiera sucedido, ni hubiéramos pensado años atrás, porque cuando mi familia siglos atrás vino para acá, vino en barco, estuvo viajando como un mes, y ahora te tomas un avión y al día siguiente estás en otro lado del mundo. Algo de la globalización también ha traído, ¿sí? Esa tendencia a la homogenización, ¿no? Algo de las estructuras familiares han cambiado, ¿no? Algo de estos roles que antes estaban muy diferenciados, de que el hombre iba a trabajar y era el que sostenía a la familia, que pagaba, ¿no? Y la mujer era la que estaba con los niños, también se ha modificado, ¿no? Algo de los límites de los países, de los estados, ¿sí? Se han desdibujado, ¿no? Entonces, algo de ese ordenamiento, que antes era claro, ¿sí? Que era un orden que estaba establecido, ¿sí? Por determinados ideales, representaciones, ¿sí? Lo que nosotros habitualmente referimos como S1, como significantes, ¿sí? Que marcan, ¿no? Algo de eso ha cambiado. Y el capitalismo se nutre de eso, ¿no? ¿Se nutre de eso en qué sentido? En el sentido de que ese sujeto sin referencia busca la referencia. ¿Y dónde la busca? En determinadas comunidades. Necesita siempre nombrarse. Entonces va a determinadas comunidades, pero no es lo mismo como era antes, que uno podría pensar ese particular era como un universal, ¿no? Las cosas eran claras, eran ordenadas. Hoy el multiculturalismo hace que esos particulares estén todo el tiempo coexistiendo en diferentes lugares, ¿no? Uno podría pensar, ¿trae efectos en la clínica esto? ¿Trae efectos? ¿Sí? La mayoría de los analistas decimos sí, traen efectos. Por ejemplo, las patologías, lo que nosotros llamamos las patologías del acto, ¿sí? El consumo de sustancias, ¿sí? Las personas que están todo el tiempo, ¿sí? Cambiando de cosas. Se pueden pensar como fenómenos de época e implican una clínica, un modo de trabajo que es diferente al modo de trabajo que tenía Freud. Porque a Freud, ¿qué le llegaba? ¿Sí? Le llegaban las pacientes que desde la medicina no habían encontrado una explicación de lo que les pasaba, ¿no? Y que tenían problemáticas que estaban muy asociadas, ¿sí? Al mundo familiar, ¿no? No sé, el caso Dora, los casos emblemáticos de Freud, ¿no? Las histerias como se entendían antes. Hoy es difícil que un paciente consulte, digamos, por ese tipo de casos. O sea, habitualmente no consulta porque el papá le dijo que no. Son pacientes que consultan porque se dan cuenta que no pueden manejar la cocaína, porque el alcohol les ha traído consecuencias, ¿no? Son otros fenómenos que se ven en la clínica y que implican a veces otros caminos para intervenir, otros trabajos para intervenir, ¿no? No sé si es más fácil, ¿sí? O más difícil. Digo, tampoco me importa ¿sí? Ponerlo en grado de dificultad. Digo, lo que me parece es que sí hay un cambio, ¿sí? Digamos, y todos los que nos dedicamos a pensar en nuestra práctica algo de la clínica,
peleamos sobre esos campos, pensamos esos cambios, ¿sí? No sé si contesté y hice un rulo muy largo. Sí, sí, totalmente. Yo te quería, bueno, retomando un poco lo que habías mencionado quizás en la primera parte de tu exposición acerca de la explotación, ¿no? Uno tiende a ver, por lo general, ¿no? La explotación desde el lugar o la dimensión material, ¿no? Ahora es una suerte de círculo infernal, donde esa explotación material, o voy a emplear una palabra que no es muy técnica, ese aplastamiento material tiene como correlato el aplastamiento subjetivo, personal, esta cuestión de el otorgar el nuevo nombre, ¿no? Que se corresponde a una explotación de tipo material, sea en el caso de la empleada doméstica, sea en el caso de la prostitución. Pareciera que uno es la condición de posibilidad del otro y de manera dialéctica, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál es el desafío para eh, sacar, no me gusta mucho la palabra, pero transformar esa realidad? Porque me parece, así como no se trata nada más de una transformación de índole material, de sacar a la persona de esa situación objetiva, sino también de trabajar sobre esa interioridad aplastada. Digo, dar el nombre es terrible, ¿no? No, eso te quería preguntar. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué da la sensación que una disciplina o un trabajo no alcanza? Porque no se resuelve solamente con lo material, ¿no? Es que yo lo pienso, igual es una respuesta mía, digo, calculo que cada uno debe tener otras formas de pensar estas cosas. Una cuestión es la cuestión social, ¿no? Entonces, digo, en la medida en que una familia si no tiene la necesidad de emigrar o de ir a buscar trabajo en cualquier lugar a cualquier costo, ¿sí? En algún punto hay algo que vos ya estás trabajando en términos sociales, ¿sí? Como para que esa explotación no se dé, ¿no? Igual quiero hacer una aclaración, porque si me llega a ver alguien del ministerio me va a matar, ¿sí? Lo tengo que hacer para quedarme yo tranquila con mi conciencia. El delito de trata se configura por el uso de 4 verbos, ¿sí? La captación, la acogida, la explotación, ¿sí? Y el traslado. Ahora bien, la justicia tiene, ¿sí?, competencia para intervenir y para investigar, ¿sí?, en la medida de uno de esos 4 verbos, ¿sí?, quede configurado. ¿Qué quiere decir? Que si agarran a una persona que la están trasladando en un micro, la persona no te puede decir a dónde está yendo, lo que fuera, puede intervenir un juzgado federal e investigar a ver si no se trataba del delito de trata, ¿sí? Pero el fin último, ¿sí?, de ese traslado, de esa acogida, de eso es la explotación, ¿sí? Por eso yo hago hincapié en la explotación, ¿sí? Pero puede darse la explotación y no darse la trata, ¿no? En un taller clandestino vos vas a encontrar un montón de gente que está en condiciones irregulares de trabajo, que podemos hablar de explotación laboral o incluso de trabajo infantil, que se piensa como una explotación y no se trata de trata porque no se cumplen, no se configuran los otros verbos. Pero la justicia tiene que intervenir como si fuera el delito de trata hasta que se configure o no se configure. Entonces yo te decía, hay una cuestión que es social, ¿no? Y uno podría pensar en la medida en que las políticas de los diferentes estados, ¿sí?, y las políticas internacionales vayan, ¿sí?, a pensar un mundo un poco más equitativo, ¿sí?, digamos, donde lo material esté resuelto para todo el mundo, ¿sí?, vos ya estás trabajando sobre que esa explotación no se dé. Ahora, yo también creo que hay un trabajo, que es el que nos corresponde a nosotros, ¿no?, que tiene que ver sobre justamente el punto de vulnerabilidad emocional, si se quiere, de esa persona, ¿no?, que siempre es el punto a donde el que hace la captación entra, ¿no? Y a veces, ¿sí?, esa captación, ¿sí?, está pensada con una lógica más homogénea, y a veces esa captación tiene que ver con que el tipo que está buscando gente, ¿no?, sabe muy bien entrarles. Y esto lo ves mucho cuando ves jovencitas, niñas, por ejemplo, muy jóvenes que ingresan al circuito prostíbular y que el primer contacto lo hacen por Facebook. Y vos decís, ¿es azaroso? ¿Es que buscó chicas de 13 años?
No, no es azaroso y hay todo un trabajo, ¿sí?, que esa persona que está captando gente hace, ¿sí?, de leer cuál es el talón de Aquiles, lo voy a decir así, ¿no? ¿Cuál es la posición fantasmática de esa persona para entrarle, ¿no?, y para captarla, ¿sí? Por eso yo decía que a veces uno escuchando, sí, y sobre todo en el trabajo que hacemos nosotras, que es un trabajo más masivo, digamos, porque intervenimos en un montón de casos, a veces te encontrás con modos de captación que son muy particulares. Lo mismo me pasaba cuando trabajaba lo que era violencia sexual. Vos te encontrabas, por ejemplo, no sé, chicas que te decían, si me forzó a practicarle sexo oral, iba contándote toda la escena y la piba te decía, hasta que en un momento me di cuenta que si tenía las dos manos puestas en mi cabeza no tenía un arma. Y en ese momento que me di cuenta de eso, o sea, lo mordí, salí corriendo, no me pude defender. Pero la previa a eso, ¿no?, la previa a que ella pudiera darse cuenta que ese tipo no tenía un arma, había tenido que ver con todo lo que el tipo le había dicho hasta llegar a esa escena. Y todo lo que el tipo le había dicho hasta llegar a esa escena era lo que la piba había tenido miedo y había fantaseado, ¿sí?, toda la semana previa, que era, estoy trabajando sola en un lugar que no hay nadie, nadie me va a escuchar, y si viene un tipo con un arma, bastó con que el tipo le diga, tengo un arma, ¿sí?, y la piba se quedó paralizada. Entonces, la perversión justamente trabaja de esa manera, ¿no? Capta muy bien, ¿sí?, cuál es el rasgo como para entrar. Entonces, los que funcionan como captores, ¿no?, los que perpetúan este tipo de delitos, ¿sí?, entran muy bien, y ese trabajo, ¿sí?, ese trabajo es el trabajo singular, ¿sí?, de esa persona. O sea, más allá de la cuestión social, ¿sí?, yo también creo que hay una cuestión que tiene que ver con algo, ¿sí?, de la lógica. Si me decís a mí, yo te diría, lo mando a análisis a todos, ¿no? Todos deberíamos hacer análisis en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Eh, Digo, sé que no es viable y que cada uno encontrará su modo, ¿sí? Tal vez hay personas que no hacen análisis y que otros reales en la vida les funcionan como para repensarse, ¿sí?, y para rearmarse, y están como más curtidos y hay algo de esa vulnerabilidad que no se les juega ahí, ¿no? Pero este tipo de delitos entran en ese punto, ¿sí?, donde la persona no se va a dar cuenta que es vulnerable, entran ahí. No sé si contexto, Maxi. María, ¿no hay también un cierto empuje de época, para usar tu expresión, ¿no?, un cierto empuje de época que permite visibilizar o poner énfasis en ciertos delitos o en ciertas situaciones de injusticia que obnubila o oscurece otras que son tan tremendas, o a veces puede ser peor? La que contaste de estas familias que se trasladan y parecen esclavos de la gleba, digamos, trabajando en, en, en quintas o en tierras. Esas, como tantas otras injusticias, están menos visibilizadas que otras que son más frecuentes en el discurso público, mediático, incluso político, porque el discurso, la clase política está muy, muy pregnado, muy determinado por el que dirán, ¿no? Por el que esa es la vara de la justicia, ¿no? Parece muchas veces para el mundo de la clase política, es decir, no visibiliza, sino que se deja visibilizado, ve lo que la gente le dice, nada más. Mm. Sí, acuerdo con vos al 100%. Yo, o sea, cuando empecé a trabajar en el ministerio, porque venía haciendo trabajo territorial en otros lugares y, o sea, el perfil que se necesitaba en el ministerio era de alguien que tuviera ese trabajo territorial, como todas mis compañeras, ¿no? Pero no sabía, y lo voy a decir así, no sabía prácticamente nada de lo que tenía que ver con el derecho. Siempre había tenido una posición muy reticente y muy idealista respecto a la justicia, ¿no? Y puedo decirte ahora que para mí la justicia es un proceso, ¿no? La justicia es un proceso justo. O sea,
La justicia tiene que ver con la burocracia, con el proceso, no tiene que ver, ¿sí?, con el final. Y las leyes son una expresión, ¿sí?, de los conflictos sociales, ¿no? Una amiga de la infancia, que es abogada, cuando fue la ley de la despenalización, y en función de posteos que había visto míos, etcétera, me dijo: yo te quiero decir que yo no estoy a favor de la despenalización y me gustaría que en algún momento lo charlemos. Entonces yo le contesté: me parece genial, o sea, somos amigas, vamos a seguir siendo amigas, ¿sí? Hablemoslo. Le dije: pero así como a vos tal vez esta época no te gusta en esto, a mí hay un montón de cosas de esta época y de otras que tampoco me van a gustar, ¿no? Cuando una ley se sanciona, cuando una ley sale, ¿no?, sale también porque hay cierta legitimidad social, porque hay cierta presión social, ¿no? Son pocas veces las leyes que se dan, ¿sí?, en una coyuntura donde, como fue la ley de identidad de género, donde la ley se adelanta un poco, digamos, a esas tensiones sociales. Entonces, nunca va a existir, ¿sí?, una ley que sea, digamos, ideal, perfecta, única. Siempre es una expresión del contexto, ¿sí?, del contexto de sus Pero yo contradicciones. no me refería tanto al marco legal, digamos, sino a la práctica, al discurso público, Sí, político, y sobre todo lo que eso marca en la conciencia, o la mentalidad, o de lo que hablamos, ¿no? Y entonces finalmente eso supone que normalizamos un lenguaje que nos permite aceptar, soportar, resistir en el sentido no de contra, sino que soportamos, ¿no?, injusticias, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto cuánta injusticia y cuánta mentira una sociedad puede soportar, sabiendo que es así, ¿no? Sabiendo que es así. Eso es... Pero tengo otra pregunta. La primera es sobre la invención, hablaste de la invención, ¿no? Más allá del psicoanálisis, la práctica del psicoanálisis, pensando también que nos ve, nos escucha mucha gente que o no no conoce el tiene. psicoanálisis o no hace psicoanálisis, pero sí le puede resultar muy atractivo en el sentido de una invitación a repensar la propia vida. Esta idea que me pareció entender de lo que dijiste, que siempre podemos reinventar nuestra vida, así que la identidad no, no es algo, en todo caso tenemos las piezas para armar esa identidad, ¿no? Pero en la medida en que nosotros podemos hablar de nosotros de otra forma, podemos reconstituirnos. ¿Eso entendí mal yo o es algo así? No, entendiste en el sentido que lo quise decir. Hay, en un seminario, Lacan habla de la relación al vacío, ¿no? Y digo, ese otro momento de su enseñanza, creo que es en el seminario 7. Y habla del lugar de la religión, ¿sí?, como un tapón al vacío, habla del lugar del arte como una forma de bordear el vacío, ¿no? Y habla del psicoanálisis en torno al arte, ¿no? Al arte de bordear ese vacío, ¿no? Eh, y me parece que en ese punto siempre todos los analistas, ¿sí?, han coincidido de que el artista tiene una forma de tratamiento, ¿sí?, que es la que nosotros en el análisis siempre intentamos en algún punto inspirarnos en eso, ¿no? Yo vi que en el ciclo, por ejemplo, había una muralista que trabajaba con vitró, ¿no? Y hablaba de su experiencia. A mí me parece sumamente rico escuchar, digamos, el trabajo que hacen los artistas, ¿sí?, sobre su propio tratamiento y la propia construcción de un lenguaje, ¿no? Uno podría pensar que en un análisis uno busca armar su propio lenguaje y rearma en ese sentido su vida y arma una nueva ficción de su vida, arma una nueva vida en el modo en que la cuenta, ¿no? Y esa invención no es solamente propia de un análisis, o sea, los artistas lo hacen todo el tiempo. Claro, y parecería ser que en el arte nos manejamos, se manejan los artistas con
otra unidad, digamos, ¿no? O sea, no es, o sea, es un lenguaje, pero no son palabras. La poesía por ahí puede acompañar a la música, o un texto puede acompañar a una foto, pero sin embargo el arte en sí no lidia con palabras en cuanto tal. Y entiendo que el trabajo del análisis es, de alguna manera, ¿no?, curar, digamos, entre comillas, curar a partir de esa articulación verbal, y ahí ya no sería logo, sino que sería realmente una palabra, decir, bueno, para entender quién es uno mismo. Mi pregunta, entiendo, y justamente va en ese sentido, ¿no? De que si en ese vacío no hay palabras, digamos, esas palabras que van a articular un vacío que no está hecho de palabras, ¿no? ¿Cómo se hace esa conversión, digamos, en un arte de rodear el vacío? Siempre tuve un problema con eso, ya que te tengo acá, ¿no? Con esa ¿Qué te cuestión. lleva a pensar que vamos a resolver ese problema ahora? Después nos juntamos en ¿Te privado. llevas? Pero, Eso para no pagar la consulta. claro, Este es ¿No te das cuenta, Carlos? medio amarrete, Bueno, ya lo se conocemos. trataba del mundo íntimo, acá es el mundo íntimo de los cuatro. No, creo que dale una entrevista y pagá, no te hagas el gil, que porque es amiga tuya vas a agarronear ahora un... me parece Una que cerveza, por lo menos. por lo menos. este camino nuestro hacia el mundo interior creo que también tiene que ver con algún tipo de sanamiento. Si aparte surgió justamente en el momento de la penuria sanitaria. Pero mi pregunta es, si eso está, si eso que me constituye a mí, esa extimidad, que evidentemente es alteridad pura, bueno, no es pura, es una alteridad, digamos, que me constituye, o sea, que está dentro mío, muy agustiniano todo, ¿no? Muchachos, lo más íntimamente mío no, es Dios, digamos, algo que no es mío, y que nunca me puede pertenecer. Si todo eso que soy yo depende de una alteridad complejísima, en el momento en el cual lo articulo en palabras, lo pongo en palabras, puedo comprenderlo. ¿Cómo se realiza eso? Esa conversión de algo que no es palabra a llegar a la palabra. ¿Y por qué la palabra sana? Si lo que está hecho ahí, que luego se convierte en palabra con un buen análisis, digamos, eh, eh, termina, logro yo entenderlo. Yo entiendo que nosotros entendemos en palabras, ¿no? Pero lo que no entiendo es cómo el análisis logra convertir eso que no es palabra en palabra, digamos. El arte no tengo problema, al arte sí lo entiendo, ¿no? Entiendo A que ver, no lidia con palabras, algo que no se dice en palabras, por ende navega fácilmente. Lo que no entiendo es la conversión de un vacío en palabra. a ver, vuelvo a decir algo que dije antes, ¿sí? Y tu pregunta es sumamente compleja yo tengo como una tendencia a hablar casi como en una verdulería, ¿no? A mí me gusta como intentar bajar las cosas de una manera que Somos medio intente llegar a mucha gente, ¿no? Y entonces, o sea, somos medio verduleros. me cuesta como armar una pregunta, una respuesta sencilla de semejante complejidad, ¿no? Lo voy a decir así. En las diferentes conceptualizaciones de Lacan, en los diferentes momentos de su enseñanza, ¿sí? Él siempre hace referencia a un resto, lo voy a decir así. Yo juego con esto de lo íntimo, ¿sí? Para dar cuenta de que la intimidad en realidad no es tan íntima, ¿no? De que uno está atravesado siempre por el campo del otro y que algo de esa construcción implica, ¿sí?, el trabajo con el otro. Pero también hay un resto, ¿sí?, que es único, es singular, ¿no? Y tiene que ver con una materia que escapa, digamos, a ese pasaje por el otro. Digamos, hay un resto, ¿sí? Ese resto está, ¿sí? Se va nombrando diferente a lo largo de la enseñanza de Lacan, ¿no? Y uno puede pensar, ¿sí?, en todos los trabajos que Lacan toma de otros filósofos, teóricos, matemáticos, etcétera, por ejemplo, en torno
no solamente al trabajo sobre el sentido, ¿sí?, en el uso de la palabra, sino sobre, por ejemplo, el concepto de resonancia, que toma en un momento de su enseñanza, ¿no?, que va más por la vía, ¿sí?, de la línea fonética, ¿sí?, y es lo que lo lleva al final casi de su enseñanza a trabajar, ¿sí?, sobre la idea del significante suelto, desatado, ¿no?, en el sinsentido, ¿no?, en buscar esas marcas primordiales que puede haber en un sujeto, ¿sí?, de algo de la lengua, que no va por la vía, ¿sí?, del sentido, no va por la vía de lo que entendemos. Vos usaste la palabra comprensión, ¿sí?, que es doblemente compleja, ¿sí?, porque la comprensión además supone, ¿sí?, como el esquema de comunicación, ¿no?, de que hay una decodificación y hay un entendimiento y hay un pasaje por la conciencia, ¿no?, y uno podría pensar, en un análisis uno no trabaja desde la conciencia, uno trabaja justamente sobre el efecto de la palabra en ese sinsentido, ¿sí?, que agujerea, ¿sí?, que toca algo del inconsciente, ¿no?, y que hace que todo el aparato se reordene, ¿no?, y así se construya como el propio, ¿sí?, el propio lenguaje, ¿sí?, el propio universo, ¿sí?, de esa persona. A su vez, ¿sí?, en tu pregunta, que me va a dejar ahora sin dormir, y además esto queda grabado y yo voy a quedar doblemente angustiada, ¿no? Uno podría pensar, hay también, ¿sí?, muchas personas, ¿sí?, que han trabajado sobre otras líneas que no tienen que ver con el psicoanálisis, que no tienen que ver con el psicoanálisis, que no tienen nada que ver con el psicoanálisis, algunos más cercanos, ¿no? Como, ahora cuando diga el ejemplo me van a entender, que han trabajado sobre esto de, bueno, hasta qué punto podemos interconectar, ¿sí?, el trabajo, ¿sí?, con un sujeto en torno a lo terapéutico y el arte. Entonces vos tenés la maestría en arte terapia, ¿sí?, que intenta articular algo del lenguaje visual. Tenés, ¿sí?, lo que es el psicodrama, que ha partido un montón, ¿sí?, de pensadores, ¿sí?, que vienen del psicoanálisis, ¿sí? Tenés diferentes ramas, ¿sí?, que han trabajado, ¿sí?, sobre el arte y lo terapéutico, ¿sí? Pero bueno, la particularidad del psicoanálisis entendido para Lacan tiene que ver con la palabra. Es como, y sí, tiene que ver con la palabra, no es que es desmereciendo el resto de los lenguajes, pero bueno, son lenguajes, ¿sí? Entonces, es como el campo a donde se puede trabajar, digamos, y ya, ¿no? Es como la palabra toca algo del cuerpo, como la palabra, ¿sí?, logra que vos, o sea, cambies tu modo, ¿sí?, de vivir, Bien, de gozar. pero el tema es, a mí lo que me pasa, es que si la palabra Andamos psicoterapia. pero está constituida hay una especie de engaño ahí. Está claro que hay un engaño en la palabra, siempre engaña la palabra a lo que la precede. Por ende, si el análisis finalmente logra con palabras quizás un confort, es decir, salir de la enfermedad, ¿no? Sanar, pero ¿qué relación tiene eso con la verdad? ¿No? Es que el psicoanálisis no pretende sanar. El psicoanálisis es una relación a la verdad, justamente no pretende la sanación. No pretende ni la felicidad, ni pretende el éxito, ¿no? O sea, es más, uno podría decir, el Por eso digo, psicoanálisis si yo, siempre, desde Freud en adelante, ha trabajado con el trauma, ha trabajado con la angustia, ¿sí? Sí, obviamente, una persona que hace un análisis en algún momento sí cambia su posición, ¿sí? Como ser sufriente o en el modo de gozar y de vivir la vida. Sí, eso se termina tocando, pero no es el objetivo, ¿sí? Por eso el psicoanálisis es una técnica. Es una técnica, no está pensada, ¿sí?, en la lógica de la sanación. Pero a ver, o sea, yo también en lo que escribí, ¿no?, y en lo que planteo, para mí es una pregunta, para mí es un desafío, ¿no? Para mí es un desafío. Bueno, ¿cómo pensar un psicoanálisis que no quede, ¿sí?, en el consultorio para futuros analistas, ¿no? Es cómo pensar un psicoanálisis que no estés armado para futuros analistas. Porque también lo que escucho mucho, ¿sí?, en parte de mis colegas, muchos a los cuales los admiro profundamente, porque tienen una capacidad para conceptualizar que no hablan como yo,
¿sí? Que parezca una verdulería. O sea, es que también lo que termina sucediendo es que van recortando la clínica y van cerrando la clínica, ¿sí? A los propios fenómenos que quieren escuchar. Entonces el psicoanálisis termina siendo un discurso, ¿sí? Que se corre, ¿sí? De la época porque se cierra sobre sí mismo, ¿no? Entonces, lo voy a decir así, a mí me gusta el psicoanálisis en el campo, en el territorio, en la contradicción, ¿sí? Y sufro la contradicción también, porque es una contradicción, porque a mí nadie me contrata en el ministerio, ¿sí? Como analista. A mí me contratan como psicóloga, ¿no? Entonces, son dos cuestiones, ¿sí? Que son contrapuestas. Son contrapuestas, siempre lo han sido. Yo te quería preguntar una cuestión que siempre me resultó interesante y siempre tuve dudas con respecto a esto. Si bien el deseo, se puede ver, el deseo es una categoría fundamental, es fundamental para el psicoanálisis, tanto freudiano como lacaniano, como ese momento intermedio que quizás es del que más lecturas tengo yo, que es Marcuse, Eric Fromm, ¿no? Ese freudomarxismo. Se construye, se instituye a partir de un otro, ¿no? Sin embargo, siempre parece oscilar en el discurso psicoanalítico dos tipos de otro, ¿no? El otro con el cual puedo construir mi discurso, mi deseo, perdón, en donde hay algo de lo intersubjetivo. Sin embargo, cuando se estudian desde una perspectiva psicoanalítica el fenómeno del deseo en el sistema capitalista, es un deseo regido por una heteronomía prácticamente absoluta. Ese otro no es otro con el cual construyo mi deseo, sino que interiorizo un deseo impuesto desde fuera, a partir para hablar del consumismo, etc., ¿no? Esa diferenciación entre un deseo auténtico, que no es puramente individual, particular, que a veces se puede comprender de esa manera, sino que es una institución intersubjetiva, con un deseo que es del cual soy depositario, donde es pura pasividad. Y ese otro no es el otro que tengo enfrente o la comunidad, sino pareciera un otro con mayúsculas, ¿no? No sé, si me querés decir algo, si me podés decir algo al respecto. Espero poder decirte algo al respecto, capaz que diga algo que no tiene que ver en ese caso de cine. A ver, nosotros siempre van a escuchar hablar del otro con minúscula y del otro con mayúscula, ¿no? El otro con minúscula es el otro del semejante, el que encarna, sí, a veces el otro con mayúscula. Es el fulano, son los que están en tu casa, ¿sí? En la mía, ¿no? Cuando hablamos del otro con mayúscula estamos hablando de un lugar simbólico, ¿no? Ese lugar simbólico, ¿sí? Es encarnado en otros con minúscula, ¿no? Por eso, cuando leen algo, ¿sí? De psicoanálisis, van a ver que se escribe con el A mayúscula o el A minúscula. A su vez hay una confusión, ¿sí? Que se da para quienes puedan escuchar esta charla, ¿no? Y nunca en su vida hayan leído un texto lacaniano, es que el lugar del objeto, ¿sí? También se escribe como A con minúscula. Entonces a veces se hacen unos berenjenales terribles. Ahora, yo creo que lo que vos preguntás, Maxi, o lo que vos planteás, ¿sí? Tiene que ver con un problema nuestro, de nuestra disciplina, ¿sí? Que es que los analistas tenemos un modo de ver el mundo, ¿sí? Que es desde el psicoanálisis. Entonces, lo voy a decir así, somos muy poco respetuosos de otros discursos, muy poco respetuosos. Y tendemos también a llevar las categorías analíticas a una lectura del mundo. En ese ser muy poco respetuosos yo también lo fui, yo también lo soy, ¿no? O sea, mi propuesta también tiene que ver con eso, ¿no? Pero digo, extrapolar las categorías clínicas, ¿sí? Cómo uno puede pensar la lógica de un análisis, ¿no? Para pensar el mundo, que es lo que nosotros llamamos el psicoanálisis por extensión. Es el psicoanálisis llevado a pensar la época, ¿sí? También nos lleva a nosotros a extrapolar conceptos, ¿sí? De una manera que terminan siendo usados, ¿sí? Muy a todo nada, ¿no? Entonces,
Digo, creo que lo que vos marcás tiene que ver con eso, con pensar el psicoanálisis por extensión y entonces intentar nombrar algo de lo que es el capitalismo y la lógica del capitalismo con las categorías conceptuales que tenemos nosotros. Y para eso tal vez sería mucho más respetuoso tomar otros sociólogos, tomar, digamos, otros discursos, ¿no? Analía, dos Última cosas. pregunta, el tiempo corre. Usted sabe que acá los auspiciantes, ¿no? Hay mucho dinero en juego, así que le pido por favor que sea breve. Este es el otro molesto, es el tercero. El tercer O. Una aclaración. Puede ser que Una enmienda a Lacan y hay un tercero que es el molesto. el otro con A mayúscula puede ser que sea una cuestión francesa de autrui y lo otro Sí, es eso, ¿no? sí. Por eso otredad. Dos breves preguntas. La primera, ¿por qué decís que el psicoanálisis no le interesa la sanación? Pues ¿se distingue de la cura o porque el que va al psicoanálisis, supongamos que alguien va con algo que le genera angustia, quiere librarse de esa angustia o resolverla? O sea, eso no quiere decir que lo que estoy diciendo yo, que nos arreglen como el mecánico, digamos, ¿no? Y que sin duda es la invención de ese nuevo lenguaje sobre sí mismo implica aceptar esas fragmentaciones, la angustia misma y todo. Pero ¿por qué decís que no le interesa la sanación? Y la segunda pregunta es, ¿sería posible decir o pensar que la intimidad es ese lenguaje que nosotros tenemos con nosotros mismos, donde entran todos, con los que dialogamos entre nosotros y que en ese sentido todos tenemos ese mundo interior que puede ser un circo, un cambalache, o puede ser un ejercicio de diálogo con nosotros y con todas las voces que hay en nosotros para tratar de no pulverizarnos en eso. Bueno, ahora ustedes van a ser parte de mi mundo interior hoy a la noche, quiero que lo sepan. A ver, contesto la primera pregunta. La idea de sanación, de sanar, ¿sí? supone, digamos, que hay algo que está enfermo, ¿no? Y lo voy a decir con una analogía hermosa que daba un docente de la facultad que a mí me encantaba, que es cuando una persona va a consultar, va porque tiene el botiquín, de esas veces que uno acerca el botiquín y tiene todos los frasquitos desarreglados, ¿no? Caídos, ¿no? Y la oferta de todo tratamiento terapéutico, y está muy bien que existan, digamos, es volvamos a ordenar los frascos, ¿no? Parémoslos, acomodémoslos, ¿no? Y uno podría pensar, la idea de un análisis es, saco todos los frascos, veo los que están vencidos, los tiro, veo si quiero poner los estantes ahí, si no los pongo ahí, o si lo quiero guardar, si vencido o no, ¿no? Y armo un botiquín nuevo, ¿no? Digo esto porque la idea de sanación, que responde también al modelo médico, ¿no? Supone algo que no está funcionando, ¿no? Y muchas veces las manifestaciones en la clínica que tienen que ver con algo que no está funcionando, ¿sí? En una terapéutica convencional, que no existe la terapéutica convencional, yo lo digo así, ¿no? Pero podríamos hablar de las TCC, las terapias cognitivo-conductuales, de la Gestalt, ¿no? De otras terapéuticas, ¿sí? Están pensadas en la lógica de la productividad, de que eso vuelva a funcionar, ¿no? Y uno podría pensar, en la medida en que el análisis piensa el vacío como constitutivo, la angustia como constitutiva, ¿no? Algo de la singularidad, ¿sí? En torno también a no responder 100% a la lógica de la productividad, ¿sí? De no estar constituido solamente, ¿sí? Sobre esa idea de lo que el otro marca, etcétera, ¿no? Hacer el trabajo de poder ver, ¿sí? Cómo uno está armado, cómo uno lee el mundo, ¿sí? Supone leer el mundo diferente. Y leer el mundo diferente no necesariamente va a ser más feliz, ni más funcional, ¿sí? Ni va a implicar, ¿sí? Ser más normal. Entonces,
hay algo también, ¿sí?, de esta idea en la sanación de la normalidad, ¿sí?, con la que el psicoanálisis de comienzo se pelea, ¿no? En este sentido digo que no es el objetivo de la sanación. Obviamente que cuando un paciente consulta porque está angustiado, ¿no? O porque algo le pasó, ¿no? Y en algún momento de tratamiento, si algo de eso no se mueve, y que no se mueva no quiere decir que esté mejor, si algo de eso no se mueve, es probable que no sostenga el tratamiento, ¿no? Pero digo, la apuesta no es a responder, ¿sí?, a ese imperativo de sanar, normativizarse, ¿sí?, y necesariamente ser más feliz. Tiene que ver con el atravesar, ¿sí?, la propia lógica constitutiva de uno, ¿sí?, cambiar el modo con el que uno mira el mundo, cambiar el modo con el que uno vive el mundo, con el que uno se mueve en el mundo. Y a tu segunda pregunta, que ya me mareé, en esto del mundo interior, creo, a ver si no me mareé, es, sí, hay algo de la intimidad, ¿sí?, que implica esto que estamos haciendo acá, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que el ciclo está bueno, ¿no? Que es, uno, cuando está pensando con uno, también está pensando con otros, ¿sí? Con otros que lo han marcado, ¿sí? Y con otros que también resuenan en esos otros con los que uno se puede encontrar, ¿no? Con los que uno se puede encontrar y resonar viendo una obra de arte, con los que uno se puede encontrar y resonar, ¿sí?, teniendo un diálogo como este, con los que uno puede pensar determinadas cosas de la vida de uno, ¿sí?, con otros. No es que uno va por la vida haciendo terapia, ¿no? Pero sí es cierto que el encuentro, ¿sí?, con otros de carne y hueso, ¿sí?, implica en algún punto, sí, un trabajo sobre la propia intimidad, conforma, sí, algo de la propia intimidad. Yo voy a soñar con ustedes hoy, quiero que lo sepan. Bueno, No sé si responde. con ello debemos concluir. Más que un sueño es una pesadilla. Sí, yo soy la tuya, Carlos, hace años. Yo soy la tuya, no te dejo constituirse en el imperativo categórico. Escúchame una cosa, Santiago, Diga. te vemos de la nariz para abajo. Sí, porque me tuve que mover por el tema de la señal. Un programa para que la gente... Siempre a la hora del mundo interior tengo que irme de mi lugar y ponerme acá. Pero sin embargo, logré encontrar el regalo que quería transmitirle de parte del mundo interior a Analía, porque no somos muy buenos con las palabras, así que para agradecer algo que difícilmente es tan bello y profundo, que nos ha recompuesto y descompuesto de alguna manera, elegimos pedir prestadas las palabras. Y en este caso, para agradecerte, Analía Domínguez Neira, hermana de toda mi vida, elegí un texto de Enrique Lin, poeta chileno, que está un compilado que se llama ¿Por qué escribí? Alguna vez el mundo interior estuvo presente porque a mí me gusta mucho. Y este poema que se llama Yo, el libro, y dice así: también el cuerpo se descompagina, porque lo ojeen distraídamente. Soy un imbroglio de maltratado papel entre las manos de una lectura poco atenta. Un magazine en una sala de espera que irá a parar en unos días más a la bolsa negra de polietileno. Antes de que esto ocurra, lee en mí el último capítulo de nuestra historia en común para que sepas. Esto fue Mundo Interior. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenísimo. Miren, lo paré.